Bien, ya tenemos al doctor Granja, vamos a darle la bienvenida. Doctor Granja, gracias por estar con nosotros una vez más aquí en Ecuador en directo. Bienvenido. Sí, buenos días a todos. Buenos días, doctor Granja. Doctor, bueno, lo primero que queremos preguntarle antes de entrar al caso INAPAPER es que usted fue recibido por la comisión que investiga el caso Encuentro. Lo recibió la presidenta de esta comisión, la asambleísta Viviana Veloz, entre otros asambleístas también que forman parte de esta comisión. ¿En qué se basó su exposición exactamente? De pronto explíquenos un poco para que también los seguidores de Ecuador en directo comprendan el análisis que usted ha hecho tras varias investigaciones. Sí, no lo sé, me invitaron a hablar sobre INAPAPERS. El tema del caso Encuentro, yo he sido claro, allí difícilmente se va a encontrar argumentos para poder imputar a Guillermo Lasso. Si lo quieren sacar por esa vía, por allí no es. ¿Cómo le va, Pedro? Gracias por acompañarnos nuevamente. Analizar un poco el tema INAPAPER después de 4 años que han pasado 4 años y que el pueblo ecuatoriano quería conocer sobre este escándalo de corrupción donde justamente se salpica al presidente, el expresidente Moreno y el círculo familiar cercano a él. Entre ellos está su esposa, están sus hijas. ¿Por qué recién sale la fiscal Diana Salazar con este caso? Tal vez esto sería como para desvirtuar un poco el caso del Gran Padrino. Sí, primero, justicia que tarda no es justicia, ¿ok? Es decir, si una persona es violentada en sus bienes, es violentada en su integridad, esperaría de una sociedad civilizada que el Estado, en forma oportuna, identifique y castigue a los responsables de la lesión a sus bienes. Lamentablemente en el Ecuador, al poder, a todos los poderes, me refiero al poder político, a los poderes económicos, que son lo mismo, al poder judicial, no le interesa para nada el clamor popular. Es decir, ellos son muy parecidos a ese viejo refrán que nosotros usábamos en la escuela, ¿no? Al no te oigo, soy de palo, tengo orejas de pescado. Le preguntan al famoso ministro de la Seguridad, Diego Ordóñez, que no tiene posgrado en política criminal, que no sabe nada de perfilación criminal, que no tiene estudios en criminología, que nunca en su vida ha trabajado en grupos antimafia, no sabe lo que es el combate al crimen organizado transnacional, está allí porque es amigo del presidente. Le preguntan sobre si tiene o no tiene una offshore o varias, lo cual impediría ejercer su cargo, y responde, no los oigo, soy de palo, tengo orejas de pescado. Entonces, ese es el poder en Ecuador. Un poder que está siempre ciego, sordo y mudo frente al clamor popular. Eso para empezar. Y por supuesto que se trata de una cortina de humo desesperada, patética, manejada seguramente desde el extranjero, desde donde les dan órdenes, para tratar de desviar la atención respecto de un gobierno que tiene serios problemas, no por la investigación del tema Encuentro, que es una payasada periodística, sino porque su mandato está revocado en función de la falta de medicina en los hospitales, esas carreteras en las que la gente muere, acaban de morir una familia entera en Carnaval, esas carreteras que realmente parecen una vía de Irak o de cualquier país que estuviese en guerra. Un país en el que los jóvenes, no es que cuando cumplen 5 años salen gritando y los niños dicen, yo cuando sea grande quiero ser delincuente porque es bonito que me violen y que me corten la cabeza en la cárcel. No, pues ningún niño quiere eso. Y sin embargo, tenemos 500.000 de muertos en las cárceles porque el mismo Estado, el mismo modelo no les da ninguna posibilidad de desarrollarse. El caso de INAPAPERS es un caso que para que la gente lo entienda. El mismo pez muere por su boca, el presidente Moreno. Aparece incluso una información en los famosos Wikileaks, ¿ya? Que termina interceptando comunicaciones entre el embajador chino Cai Rongguo
embajador chino en Ecuador y la embajadora norteamericana del Ecuador en ese momento aquí, donde él se queja amargamente porque el gobierno de Correa no quiere llegar a un acuerdo con él. Efectivamente, para 2010 Correa decía que China nos trataba muy mal y que no le iba a dar el contrato de Coca-Cola a los chinos. Aparece Moreno, según la expresión de Santiago Cuesta en una entrevista con este señor que administra La Verdad, que no es periodista, pero él administra La Verdad. Santiago Cuesta, el asesor de Moreno, dice, yo lo escuché de la boca de Lenín Moreno, por eso se lo cuento, que él fue a hablar con los chinos y les dijo, yo les destrabo la negociación. Cojo el teléfono, lo llamo a Jorge Glass, en esa época ministro, y le dice, Jorge, ya, avanza con el tema con los chinos, con Sinohydro. Y Glass le dice que no lo va a hacer. En ese momento se intentaba un arreglo con una empresa argentina. Y sin embargo, Moreno dice que él interpone sus buenos oficios para que se firme con Sinohydro. ¡Oh, sorpresa! ¡Oh, sorpresa! Luego de eso, Sinohydro le deposita $18.360.000 en dos cuentas de Recorsa S.A. y la compañía Recorsa, ambas de Conto Patiño, que a su vez relacionado con Macías Carminiani, mano derecha de Moreno. Luego, ese dinero prácticamente de forma íntegra pasa a una cuenta en un banco que es el Balboa Bank en Panamá, cuyo propietario es Edwin Moreno. Un tipo que antes de eso trabajaba como mano de obra, como operario en Estados Unidos, como obrero. Entonces de pronto tiene $18.300.000 en esa cuenta, que es una offshore, y luego de ahí empieza a triangular la plata hacia otras 11 cuentas, vinculadas aparentemente a la familia de Lenín Moreno y a todo su círculo más íntimo. Entre otras cosas, Recorsa compró muebles porque parece ser que a la mujer de Moreno le gusta sentarse en muebles muy finos, ¿no? Usted sabe cómo es la gente cuando ha sido muy, muy pobre, ¿no? Algunos nos mantenemos y somos humildes, algunos nos mantenemos tranquilos hasta el último día de nuestras vidas, pero otras personas lo único que tienen por objetivo en la vida es convertirse en millonarios. Y convertirse en millonarios y hacer alaraca, ¿no? Hacer bomba de lo que tienen, comprarse cosas carísimas que luego ni las usan. Y la mujer de Moreno quería un mueble que costaba nada más y nada menos que $19.000. $19.000 que viene a ser el sueldo que seguramente un albañil que se rompe las costillas y la espalda todos los días va a ganar en 5 años. Y eso trabajando de lunes a domingo. Estos muebles los compra Recorsa, evidentemente con la plata que le dio Sinohydro, y se los envía a la doña a Suiza, porque allá vivían una vida de reyes, dado que los mandaron becados los señores del gobierno en el que Moreno sale a la palestra. Entonces, todas estas cosas se sabían perfectamente. Tenía que haberse formulado cargos contra Lenín Moreno hace más de 4 años. Y la fiscal Diana Salazar no lo hizo. Cayó todo este tiempo. Es decir, bajo esa misma lógica, va a callar y no va a investigar a Guillermo Lasso, sino hasta cuando Guillermo Lasso abandone el poder. Y entonces cuando tal vez venga un gobierno de izquierda y él se quiera quedar en el puesto, que no la destituyan antes de salir corriendo a Estados Unidos, entonces seguramente recién empezará una investigación fuerte y formulará cargos contra Lasso, por ejemplo por los Pandora Papers. Así tenemos un montón de cosas que son inexplicables. Uno ya le encuentra explicación hasta a los marcianos, pero no le encuentra explicación cómo la gente con plata aquí está cada día más lejos de las manos de la justicia. Yo pensé que la justicia en este país estaba tomando cierta independencia, ¿no? Pero vemos que la fiscal está actuando prácticamente con un libreto y a ratos quiero entender que ese libreto viene directamente desde el presidente Guillermo Lasso, porque esto no lo hizo antes. Como usted dice, pasaron 4 años y no se dio un impulso para investigar este caso de INA Paper, ¿no? Y con tantas pruebas que se presentaron, donde hay una cuenta bancaria, donde hay depositado $18 millones, donde el hermano del presidente o el expresidente Moreno es el supuesto dueño de ese dinero y que lo llevó hasta Panamá para ahí traerlo
de a poco decía una declaración de Moreno que la vi hace algún tiempo. Bueno, en fin, tantas cosas. Pero el presidente Moreno dice que él no tiene responsabilidad de la obra que se construyó en el caso Coca-Cola Sinclair, pero que eso lo hizo el gobierno del expresidente Rafael Correa. ¿Cómo entender lo que dice Moreno? Aquí tiene que trabajar mucho Fiscalía, doctor Granja. Mire, incluso nacieron de ese gobierno de Moreno, nacieron hasta partidos políticos. O sea, tenían tanta plata que armaron hasta partidos políticos. Ya, los hermanos de Moreno. Entonces, me parece que hay cosas que son inexplicables, le repito. Lenín Moreno decía que la plata depositada en el Balboa Bank en Panamá a la cuenta de INA, a la INA madre, es el fruto de una deuda que tenía uno de estos patiños, de estos Macías Carminiani, con su hermano. Entonces le debían plata hace mucho tiempo y le pagaron allí, le depositaron la plata en Panamá. Ok. Y le debían $18.360.000. Ah, caramba. Y qué raro que esa plata que le pagan al hermano de Moreno había sido transferida previamente en forma exacta, idéntica, por Sinohydro. La misma empresa con la que el Estado ecuatoriano no iba a firmar Coca-Cola Sinclair, y que de la noche a la mañana aparecieron los contratos, en un contrato de $1.979 millones inicial, en el que el mismo Moreno aparece incluso en Radio Democracia, ufanándose, diciendo que él fue el nexo para que la operación se destrabe. Entonces son cosas bastante extrañas. Luego, yo pienso, usted sabe cómo soy yo soy muy ateo en el tema de cuando se trata de ciencia, cuando se trata de la discusión de la prueba. Yo creo que cuando no existen todavía pruebas, no podemos decir así científicamente, no es verificado el que Salazar actúe en función de lo que le ordena Lazo. Sí, sospechas hay, a veces son bastante groseras. No hay pruebas de eso. Lo que sí me parece es que la Fiscalía quedó muy mal parada, desde el momento, por ejemplo, le cuento, hay que tratar de mantenerse un poquito alejado del Ejecutivo, hay que mantenerse un poquito alejado de los caprichos de los ricos cuando se hace labor como funcionarios judiciales. Porque ese capricho de meter presos a 10 muchachos en los días de Luluncoto le terminó costando el prestigio total a la Fiscalía de Galo Chiriboga. ¿Ya? Eso fue un escándalo. Y luego, la fiscal actual quedó muy mal parada, acusando por influjo psíquico una categoría superada desde 1932, y luego hablando de cohecho pasivo impropio, luego hablando de autoría mediata por aparatos organizados de poder, y luego diciendo en plena audiencia que la dogmática era para los profesores, era para los dogmáticos, y que no tenía que valer dentro de un juicio penal. Yo creo que ella quedó muy mal parada allí con el caso Sobornos, y que luego su silencio durante todo el tiempo en el que Moreno fue presidente de la República, y recién que lo persiga ahora, es bastante raro. Y solamente permítame esta partecita que es importante. Ojo, Moreno estaba supuestamente como gran profesor, yo no sé qué puede enseñar este señor, encerrado en Estados Unidos, en la Florida. De pronto los norteamericanos le dicen, lárgate de acá, raja de acá, corre. Y lo botan el mismo día en el que le quitan la visa a Jorge Acosta, su abogado en el caso INA Papers. Hoy me parece que es correísta. Y entonces va y se corre a esconder a Paraguay, donde él cree que no lo pueden enviar para acá. Yo le recuerdo que en el caso de Jorge Glass Viejo, yo pedí que lo traigan una vez que fue ubicado en Asunción, y lo trajeron, y terminó sus días en una cárcel. Así es que tranquilamente la fiscal, si avanza con el proceso, bueno, menos tarde que nunca, ¿no? Mejor tarde que nunca, lo puede traer de las orejas a Lenín Moreno y encerrarlo en una cárcel, ¿no? Para que allí, él es experto en repartir. Recuerda que en su gobierno estalló el escándalo del reparto de los hospitales.
Así es que él puede compartir celda y repartir lo que quede de su vida con el que sea, ¿no? Doctor Granja, usted acaba de decir y pueden traerlo y repartir celda. En las condiciones que se encuentra el expresidente Lenín Moreno, sabemos la discapacidad que él tiene, ¿podría venir acá a las cárceles del Ecuador a enfrentar la justicia desde su conocimiento? Es una muy buena... Porque mucho se habla de que el señor vivirá un arresto domiciliario, que mucho le ha importado lo que haga la justicia. Sí, es muy interesante esa pregunta, Carla, es muy interesante. Y efectivamente lo conversaba hace poco nada más. Sí, tal vez pueda eludir la cárcel. Tal vez pueda eludir la cárcel, digamos, el recinto penitenciario como tal. Pero el hecho de que sea recluido entre unas ciertas paredes, el hecho de que se lo saque de los lujos y del confort que tiene por donde va, por Suiza, por Estados Unidos, por Paraguay, a una persona que evidentemente debe responder ante la justicia, ya sería bastante. Y recuerde usted que si él se salva por sus condiciones físicas de ir a la cárcel, quizás sus familiares involucrados en este tema no tengan esa misma posibilidad. Y entonces será un buen castigo. Mire, Carla, esto es importante, que lo entiendan los jóvenes, Hay muchas personas que no esperan un poquito, que no entienden que la vida es un montón de sacrificios como el que hace usted todas las mañanas, levantándose muy temprano y trabajando hasta tarde en la noche para ayudar a su ser más querido, como el esfuerzo que hace Jaime, como el esfuerzo que hace yo y que hacemos hace años. Y entonces, ¿qué es lo único que queremos nosotros? Vivir con poco, vivir con lo justo, pero vivir en una forma digna, sin el miedo de que nos rompan en la madrugada la puerta, se nos metan hasta adentro y nos sacan en pijamas. Entonces, me parece que ese es el mensaje que hay que dar a los jóvenes. Vale la pena vivir solamente con la ambición de tener un montón de millones guardados no sé en dónde, de tener un montón de lujos, de tenerlos todos allí para estarlos contemplando todo el día, convertirlos en nuestros dioses, en el motivo de nuestras vidas, y solamente pasar con esos temores hasta el último momento, o sea, pasar una vergüenza como esta para nuestros hijos, para nuestros nietos. No vale la pena. Mire, Carla, usted es profesora universitaria. Es tanta la desesperación de nuestros jóvenes por saltarse los pasos, que por ejemplo empiezan a estudiar Derecho y se ponen en una biografía cuasi abogado. Pana, estás haciendo el preuniversitario de Derecho, no eres cuasi abogado, eres estudiante de preingreso de Derecho. Vacila, disfruta tus 6 años, bueno, ahora son 4, creo, no se graduan en 3, ¿ya? Vacila tus años de estudio, disfruta ese momento con tus compañeros, ese momento bonito de investigar, de estudiar, porque luego te va a tocar trabajar muy duro, ¿ok? Es decir, vamos paso por paso. El problema es que acá, en el Ecuador, tienen un chip en la cabeza en el que no es ganamos una determinada elección para tratar de beneficiar a gente bonita, gente que se muere de hambre, que necesita mejores días, para tratar de ayudarlos a salir de su desarrollo. Sino es ganamos como sinónimo de coronamos, en el mismo lenguaje de los narcotraficantes, ¿no? Coronamos, nos vamos a hacer ricos, nos vamos a llenar los bolsillos, nos vamos a ganar hoy día 50.000, al próximo mes 200.000, no nos alcanza, 2 millones, 18 millones. Esa es la realidad en países como el Ecuador. Todos tienen en la cabeza llegar al poder, llegar al Estado para enriquecerse de la noche a la mañana. Y terminan como termina este pobre diablo. Y como probablemente terminarán muchos. Doctor Granja, mucho se dice y bueno, se está exponiendo en la mesa que el gobierno del señor Guillermo Lasso solo es la continuidad del señor Moreno. Y justamente ahora en el caso INAPAPER salen a la luz y salpicados algunos nombres como el de Eduardo Carminiani, que es abogado del señor Danilo Carrera. ¿Considera que hay un vínculo entre un grupo y otro grupo directo, dado que estamos viendo situaciones muy difíciles en el país con respecto a todas estas investigaciones que se abren? No lo sé, mi querida Carla. Yo no comparto ni una sola palabra, ni una sola letra del discurso de Carminiani, de Eduardo Carminiani, pero lo respeto mucho como un profesor de Derecho. Es un hombre que es una familia de abogados que saben mucho, y luego no tengo los elementos para decir que podría estar implicado o no. Es decir, hay
lo que se sabe hasta ahora del caso Sinohydro sí es el recorrido de una montaña de dinero de las cuentas del Sinohydro a Recorsa, de Recorsa a INA y de INA a otras 11 cuentas, entre esos Pachamama Foundation, que todo nos indica que son de Lenín Moreno y de su familia. Luego, todavía no tendría yo elementos para poderme referir a terceros. Usted sabe que siempre trato de hablar con hechos verificados. Pero mire, en respecto de la primera parte de su interrogante, sí me parece muy interesante decirle que efectivamente el gobierno de Guillermo Lasso es lo mismo, ni siquiera la continuación, es lo mismo que el gobierno de Lenín Moreno. Es decir, cuando Moreno llega al poder, eso sí, por culpa de Rafael Correa, ¿ok? Por culpa de Rafael Correa, porque mire, habían un montón de cojudos que ni siquiera les ladraba el perro en la casa, no los conocían ni los vecinos. Y la popularidad de Correa los convirtió en grandes asambleístas, en constituyentes, en políticos, y después de que Correa los cuadró, después de que Correa los puso en el ojo del huracán, que los convirtió en grandes figuras, a un montón de pendejos, lo traicionaron. En la primera que pudieron le metieron la puñalada en la espalda. Entre esos Moreno, ¿ok? Entonces Moreno llega al poder y se entrega totalmente a lo más rancio de la aristocracia quiteña, a lo más rancio de las élites guayaquileñas. Tanto es que mire usted quién lo defendía cuando estaba escondido en Guayaquil, mientras el pueblo protestaba en Quito y protestaba también en el puerto principal. Entonces, mire, solamente una cosa que me parece importante, Carla. Yo estoy defendiendo a 11 colectivos de personas con enfermedades catastróficas, gente que tiene acromegalia, cáncer, trasplantes renales, y estamos luchando para que el Ministerio de Salud cumpla una sentencia en un juicio que le ganamos en mayo del 2022. Porque no se trata de darle cualquier pastilla pues, a las personas con enfermedades catastróficas, sino medicina de calidad, eficiente y oportuna. Porque si usted se la da después de que han muerto, ya no tiene ningún sentido. Entonces, mire, ese tipo de luchas, las venimos protagonizando desde el gobierno de Moreno y continúan en el gobierno de Lasso. Mire, ese es un gran ejemplo de lo que le estoy diciendo, ¿ya? Pero en el gobierno de Correa, no obstante que yo soy muy crítico de él por muchas cosas, este tipo de situaciones no se daban. Es decir, había evidentemente una preocupación por la inversión social que es digna de reconocer y que la gente pobre, la gente humilde, es gente que es grata, Carla, gente que no olvida. Y allí están los resultados electorales del 5 de febrero, ¿no? La gente añora cada día, cada minuto más lo que significó Correa, un hombre que no descansaba, que estaba 24/7 revisando qué es lo que hacían sus ministros, preocupado por la inversión social, más allá de sus errores como ser humano, pero eso la gente añoró y terminó votando nuevamente prácticamente por su regreso. Y eso es lo que tiene algunas agencias internacionales muy, muy preocupadas en este momento, tanto que terminan inventando esta cortina de humo, que ojalá termine en forma bastante veloz, como manejaron el caso Sobornos, con la condena de Moreno y los principales implicados en este tema. Doctor Granja, tomando en consideración todos estos acontecimientos que se están suscitando, ustedes abanderaron el tema de la revocatoria de mandato. ¿Cómo va ese tema con el Observatorio Ciudadano? Sí, eso es le agradezco infinitamente. Mire, primero, las cosas se hacen en la práctica. Yo quiero confesarle algo con mucha vergüenza. Yo era bastante machista, ¿ya? Tristemente, porque así una sociedad contaminada que nos impregna de un montón de taras, de complejos. Y poco a poco trato de construirme, leyendo, aprendiendo, tratando de ver las cosas de un prisma diferente. Y una de las cosas que hemos entendido es que no existe movimiento más revolucionario que el movimiento de las mujeres a nivel global. Entonces decidimos, cuando se arma la revocatoria, conversamos con un montón de panas de todo el país, decidimos que el directorio de la revocatoria, de la coordinadora del mandato, debía estar dirigido, comandado, no integrado, no como piezas decorativas, sino dirigido por compañeras.
y las compañeras son las que tienen el comando de la coordinadora a nivel nacional, incluso fuera del país con Tatiana Hidrobo, me parece que está dirigiendo eso. Entonces, nosotros logramos un primer triunfo importante. Hace poco ganamos la apelación porque el señor Pita y la señora Tamaín, el señor Cabrera, se atribuyeron funciones de constituyente y dijeron no les podemos dar los formularios porque un año es muy poco para evaluar al gobierno de Guillermo Lasso. Le pedimos al señor Pita que se separe del conocimiento de la causa porque él fue designado en el Trujillato para integrar el Consejo Nacional Electoral por el mismo partido de Guillermo Lasso. No lo hizo, no se separó del conocimiento de la causa, nos negó los formularios. Mire, ellos no tienen que revisar nada de si un año es poco o es mucho. La Constitución me dice que después de un año yo puedo pedir la revocatoria del mandato si un presidente no ha cumplido. Entonces, está milimétricamente bien armada y lo que esperamos es que en las próximas horas un juez del Tribunal Contencioso Electoral ordene que nos entreguen los formularios. Mire, una última encuesta de perfiles de opinión dice que el 56% de los ecuatorianos está dispuesto a firmar los formularios. Yo no creo en ese encuestador, lo respeto, no les creo. Lo que sí les digo es que más del 90% de los ecuatorianos está dispuesto a firmar y que reunimos las firmas en menos de 15 días. Y ese me parece que sería el procedimiento de democracia directa más impactante, más fuerte para sacar a Lasso y a Borrero del poder. Porque lo otro, Jaime, Carla, eso de ir por el juicio político, lo máximo que nos podría dar, en el mejor de los casos, es un montón de pactos, un montón de arreglos tras tienda para que suba Borrero al poder. Y entonces nuevamente nosotros, los que le ponemos el pecho a las balas, los progresistas, los que amamos la vida, los que defendemos causas sociales de verdad, no por un solo centavo, sino porque creemos en ello, vamos a ser nuevamente utilizados para que Nebot vuelva al poder con Borrero. Pero los socicristianos están destartalados en este momento, perdieron incluso Guayaquil, perdieron la provincia del Guayas. No es el momento para premiarlos con Carondelet. Entonces, eso hay que tenerlo muy claro. El camino para acabar con este desgobierno es la revocatoria del mandato. De lo contrario, prefiero un presidente destartalado como Lasso que termine su mandato y en este periodo que falta tratar de unificar a toda la tendencia de izquierda, a los que amamos la vida, para tener una posibilidad seria de recuperar la patria en 2025. ¿Qué tiempo? De lo contrario le hacemos el juego a lo más rancio de la derecha. Pedro, ¿qué tiempo se toma la revocatoria de mandato? Dependerá, te da una ventana de 6 meses para que tú puedas recoger las firmas. Te repito, te lo digo con toda la seriedad del mundo. Yo no le miento a mis amigos. Yo a mis amigos los cuido, los respeto. Entonces te digo que en 15 días se recogen las firmas, luego de eso pasan a verificación del CNE. Si la gente está en la calle, si los movimientos indígenas, campesinos se mueven, tendríamos más o menos elecciones para el mes de octubre. Para el mes de noviembre tendríamos un nuevo presidente de la República. Esa es una opción y la más benigna para el pueblo ecuatoriano en este momento, Pedro. La más justa, me parece, mi querido Jaime. Yo creo que hay que permitirle a la gente que exprese su descontento. Mira, hay cosas tremendamente tristes, ¿no? Ayer ganamos una acción, después de un juicio de hace muchísimos años, para un grupo de jubilados. Y me regalaron una fundita de caramelos y me dijeron, Dios lo bendiga, doctor. Me parece que a veces uno deja de creer en Dios por diversos motivos y luego ve en los ojos de la gente débil, de la gente más pobre, que Dios existe. Así es que hay que permitir que estas personas hablen, que estas personas se manifiesten, porque tal vez usted, tal vez Carla, tal vez los oyentes, hemos desayunado, tenemos todo listo para almorzar más tarde, nos quejamos a veces de la vida porque hacemos muchos esfuerzos para llegar a fin de mes, pero llegamos a fin de mes. Y hay que pensar en los millones de ecuatorianos que no han desayunado y que quizás no merendaron ayer. Esa gente a la que Guillermo Lasso a él le importan muy poco, ¿no? Solamente con esto quiero concluir. Mire,
nuestros jóvenes no entendieron que esta es la misma gente que cagó al Ecuador en 1999 con el feriado bancario. Y se dejaron llevar por TikTok y por los zapatos rojos. Ojalá, chicos, que ustedes, tristemente, hayan aprendido lo que es no tener cupo en la universidad, hayan aprendido lo que significa ver morir familiares por falta de asistencia médica y por hospitales repartidos. Ojalá que ustedes hayan aprendido de ver como una policía de sujetos que salen como locos a apalear a los hermanos indígenas cuando protestan porque se mueren de hambre, no hace absolutamente en las calles, nada en las calles de Guayaquil para garantizar su seguridad. Y hoy tenemos luego de 6 años de gobierno de la derecha, a Guayaquil convertida en una de las 20 ciudades más peligrosas del mundo. Tenemos a la mafia albanesa instalada por toda la ciudad. Tenemos un gobierno que sucumbe ante la hecatombe de resultados. Lo que sí creo es que lo que es y lo que ha sido no puede seguir siendo, y que si la misma derecha no entiende que debe dar el paso a un costado, se está gestando una verdadera revolución en el Ecuador que no la van a poder parar ni con todos los cañones del mundo. Pedro, para finalizar, tengo una pregunta de inquietudes de gente que me está escribiendo. Dicen que le pregunte a Pedro Granja que si fuera fiscal, ¿qué acciones tomaría con el caso del Encuentro en este momento? Mire, Jaime, yo tengo mucho orgullo de decir que le agradezco a mi madre por todo el esfuerzo que hizo para ayudarme a estudiar. Hay mucha gente que dice yo me hice solo. No hay nada más canalla que decir eso, porque siempre hay alguien detrás tuyo, alguien que te ayudó con un plato de comida, siempre hay un amigo que te ha dado la mano en algún momento de tu existencia. Los buenos amigos, cierto que existen, como usted, mi querido Jaime. Y entonces me he preparado toda mi vida en Derecho Penal, que es lo que me gusta, siempre con becas he logrado estudiar en el extranjero, he escrito algunos libros, uno de esos es el más vendido en los últimos años en el Ecuador, un libro de Derecho Penal. Lo que sí les puedo decir es que si yo fuese el fiscal general, Lenín Moreno no estaría en Paraguay y Lenín Moreno ni siquiera habría terminado sus días como presidente de la República, estaría preso. Como presos estarían todos los que están involucrados en el reparto de los hospitales, como presos estarían todos los que están involucrados en el diverso saqueo de la patria. La ausencia absoluta de justicia, ese encerremos al que se roba una gallina mientras dejamos que esté libre los que se roban el país en peso, es lo que nos tiene actualmente en una sociedad posapocalíptica, y por eso pasa lo que pasa en Salinas. Por eso es la crisis de autoridad. La gente no se siente representada por un poder evidentemente corrupto, por poderes fácticos que negocian con la vida de la gente. Y bueno, ahora yo solamente concluyo con esto. Ojalá, querido Jaime, que algún día haya un concurso limpio, sin esas porquerías de consejos de participación ciudadana que no sirven para el carajo. Ojalá que algún día un consejo de decanos internacionales tome el examen para fiscal general, que el examen sea público, sin banco de preguntas, que sea transmitido por Facebook, por todas las redes sociales, que se valore la capacidad, que se valore el trabajo que se ha realizado anteriormente, y en ese momento usted va a ver que va a ser bien difícil que alguien que saque 10 sobre 20 en el examen me gane. Eso sí le puedo asegurar. Doctor Granja, quiero agradecerle por haber aceptado conversar con nosotros aquí en Ecuador en Directo. La próxima lo esperamos en estudios, ¿eh? Sí, a usted, a Carlita, les mando un gran abrazo. Muchísimas gracias por soportarme. Se los quiere mucho. Gracias a usted por tener siempre la deferencia con Ecuador en Directo.